Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo entonces a la clase sincrónica del 15 de junio de 2022. Bueno, agradezco a Agustina, cosa que no sé si está ingresada, creo que no, que tempranito ya me envió un mail preguntándome si hoy hacíamos la clase sincrónica tal como estaba previsto en el cronograma. Yo en ese momento estaba en plena actividad laboral, así que vino bien el refresco. Entiendo que el profesor Carreño les va a dar una clase asincrónica, les va a poner una tarea, por lo menos eso fue lo que me dijo a mí, así que vamos a aprovechar la clase de él también. Se asustaron, ¿no? Si vamos a quedar hasta las 10 de la noche en asincrónica. Bueno, en- de lo que estuvimos viendo hasta ahora, grosso modo los principales elementos de la reforma del Estado, sobre todo las transferencias de las acciones que existían en manos del Estado al sector privado mediante distintos mecanismos, llamemos privatizaciones, concesiones, eh, la utilización de los servicios públicos, la tercerización, de distintas maneras. Lo que estuvimos viendo en la última elección fue un acompañamiento a esa reforma del Estado, un acompañamiento que consistía en trasladar técnicas de gestión del management o técnicas de la gestión privada a la gestión estatal. Hemos, algunos de ustedes han opinado en el foro respecto de esta cuestión. Obviamente, así como opinamos respecto de la cuestión de las privatizaciones, en realidad no llegamos a ninguna conclusión, salvo que una empresa, tanto administrada por el Estado como administrada por el sector privado, hay ejemplos y contraejemplos de eficiencia y de desastres, ¿no? O sea que hay una relación conflictiva, digamos, entre el discurso y las posiciones políticas y la realidad de los resultados que se podían haber obtenido en una empresa del Estado. Lo cierto es que lo que pudimos entender es que existe una puja respecto de hasta dónde ingresa la intervención del Estado y hasta dónde se libera la acción del sector privado. Esto, además de ser una puja política histórica, sobre todo en la Argentina, en realidad en el resto del mundo, pero en la Argentina esa puja persiste permanentemente. eh, También es uno de los elementos que plantea Oslak como parte de los pactos fundacionales de una sociedad. Es decir, hasta dónde el Estado, hasta dónde el sector privado, hasta dónde el mercado, la gobernabilidad y sobre todo la cuestión de la distribución de la riqueza, ¿no? De quién se queda con qué. Esos tres elementos que menciona Oslak, hoy vuelve a estar presente la cuestión del Estado y el mercado. En este caso, en la clase de hoy, o en la conversación de hoy, ahí te dejo Marisa, estamos hablando de la cuestión de las técnicas de gestión en relación al mercado o al sector privado y al Estado. Marisa, Marisa, ¿levantaste la mano o fue sin querer? Bueno, Marisa por ahí levantó la mano sin querer. Decía, muchos o algunas de ustedes participaron en el foro, en la última pregunta que se planteó de este autor, más allá de la respuesta bastante estructurada que dieron los que la presentaron. Hoy vamos a recorrer algunos aspectos centrales, sobre todo de esta cuestión de hasta dónde o en qué medida, mejor dicho, se puede aplicar las técnicas de gestión al sector privado, del sector privado al sector público. Yo les pregunto si ustedes ahí tienen acceso al chat. A ver, esto es el chat. Por ejemplo, ustedes podrían ingresar a ese link que está en el chat. Inténtenlo, por favor. Vamos a hacer este experimento, ¿no es? ¿Cuál es lo que está en la cámara? Entren al chat, hagan clic en ese link, a ver qué sucede. Es una pregunta. ¿Pueden contestarla ahí? ¿Tienen la opción para contestar?
¿Pueden contestar? Ahí en el link tienen la opción de que puedan votar. Te salen dos opciones, sí, no, y Exacto, la después, respuesta a esa pregunta. y Tienen después que te dice votar. otra, hay un más, y tenés que contestar algo, pero no sé qué es. No, contesten por sí o por no esa pregunta que se hace ahí. Buenas tardes, profe. A mí no me aparece nada porque recién entré, así que no veo ni Pero entra al pregunta chat ni... y hace clic en el link que está ahí arriba en azul. Todo. Mi máquina es muy vieja. Show de... Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. No me aparece ninguna pregunta a mí. ¿Quién habla? Juan Pereira, estoy desde el Juan. celular. Con el claro, porque en el celular tenés que bajar la aplicación de Mentimeter, ahí se te complica. Ah, Lo dejamos para otro día, los que puedan votar que lo hagan. En el celular aparece un No, link, yo con profesor. el Sí, celular yo Profesor, pude con el gestión, celular. pude contestar. gestión entendida por qué. ¿A qué le llamamos gestión? A lo que vos interpretes, a esa pregunta, decidite por sí o por no. Ok. Voy a poner las dos también. A ver, yo blanco, sí. Estoy seguro que pueda ver los resultados. Ahí pude. Costó. Bueno, la votación general es que no. La respuesta que mayores votos sacó es que no se pueden aplicar las tecnologías del sector privado al sector público. Eso es lo que votó la gente. Vamos a ir analizando esto juntos. Evidentemente es una pregunta dramática que no se expresa la opinión absolutamente. Pero bueno, en principio la mayoría dice que no. El, el autor, la autora sobre la que me basé en la que está ahí el artículo en el campus, ella divide las técnicas de gestión en tres grandes grupos. No sé si pudieron leer la lección, la lección principal. Respecto del primer grupo de técnicas, se refiere a las técnicas de gestión, o sea, las técnicas de la conducción de una organización. Nosotros vamos a analizar que en alguna medida esas técnicas de gestión del sector privado han intentado ser aplicadas con mayor o menor resultados. En general, los autores coinciden y las autoras coinciden en que existe cierta potencialidad de las técnicas de gestión del sector privado que pueden aplicarse al sector público. Lo que está más bien en tela de juicio es que eso pueda terminar generando un mejor gobierno. Y lo otro que está también en debate es si es más eficiente del punto de vista social la asignación de recursos desde la gestión privada o de las técnicas de gestión privada a la gestión pública. Muchos de ustedes en las intervenciones en los foros se han basado en esta idea de que el sector privado, desde el punto de vista ético-moral, se asocia más bien al individualismo y que los objetivos del sector público están vinculados más bien a valores colectivos. Entonces, si bien hay una percepción de parte de ustedes ético-moral respecto de los valores de lo individualista y de lo colectivo, también es cierto que hay una razón del modo en el que se asignan esos recursos. El modo que asignan los recursos en el sector público tiene que ver con la puja política.
la asignación de recursos mediante la puja política está aceptada por parte de la sociedad porque así es el mecanismo republicano. Ahora, la asignación de recursos por parte del sector privado, es decir, cuando el mercado decide, lo cierto es que tiende a la concentración económica. Eso, incluso en una sociedad republicana, la concentración económica es una constante desde que inicia el capitalismo y cada vez es mayor. Digamos que las acciones de parte de la República, de los gobiernos democráticos, por intentar realizar una mejor distribución de la riqueza, van siempre por detrás de un proceso más furtivo que es la concentración económica, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. Cuando hablamos de las técnicas de dirección, sobre todo se habla de planeamiento estratégico. Ahora bien, hay distintas corrientes de planeamiento estratégico. Las corrientes de planeamiento estratégico que vienen del sector privado, por supuesto que, como muchos de ustedes decían, la lógica motivacional del sector privado es el afán de lucro, esa es la sociedad capitalista, eso es así. Ahora, bueno, hay, digamos, situaciones intermedias como puede ser una empresa del Estado o una empresa con participación mayoritaria o con participación estatal, que también persigue un fin de lucro, aunque tenga una razón social. Venden servicios, venden productos, o sea, hay una cantidad de características que se asemejan netamente al sector privado. De hecho, son personas jurídicas de orden privado, no de orden público. Es decir, que afirmar categóricamente que las técnicas no son o sí son aplicables, como cualquier afirmación categórica, nosotros la tenemos que revisar permanentemente. El planeamiento estratégico en la Argentina, cualquiera de ustedes que esté en una organización pública, sabe que el planeamiento estratégico siempre se ha manejado con una importante carga de improvisación, irónicamente, ¿no? O simplemente una planificación que está hecha en un papel, en general por ahí por un grupo de expertos externos a la organización, que ayudan a elaborar un planeamiento estratégico, muy difícil de cumplir, tanto por los cambios que hacen a las gestiones políticas, que se le da mayor o menor importancia al planeamiento, como la técnica en sí. Ha habido intentos de planeamiento estratégico en distintas organizaciones públicas que se han ido diluyendo con el paso del tiempo. La idea de planificar en términos de management, digo, porque en sí el presupuesto público es una técnica de planificación. O sea, cuando las organizaciones formulan el presupuesto anual, es un acto de planificación, porque la ley de administración financiera establece que además de contar los gastos que uno va a utilizar, tiene que definir cuáles son los productos y los servicios que brinda la organización, que son las denominadas metafísicas, ¿no? Cada organización tiene unas determinadas metafísicas a las que les corresponde una asignación presupuestaria. Cualquiera de ustedes que ha participado en algún proceso de formulación presupuestaria tiene que definir qué es lo que va a hacer la organización, cuánto va a gastar la organización y establecer 3 niveles de la formulación, es decir, un presupuesto de mínima, que decir con menos que esto tenemos que cerrar la persiana porque no podemos trabajar, un presupuesto intermedio, que tiene que ver con mantener los servicios esenciales, y un presupuesto de máxima, que se plantea cuando se quieren expandir las coberturas de una organización pública. Pero en sí mismo, la formulación presupuestaria es un acto de planeamiento estratégico. No en el orden que se da en el sector privado, que es mucho más ajustado y más acotado y más controlado, pero digamos que nunca se ha podido aplicar. Salvo algunas islas en el sector público, sobre todo en proyectos financiados por organismos internacionales que tienen un lapso acotado, un presupuesto determinado y el diseño del proyecto ya implica un planeamiento estratégico. En esos casos ha habido experiencias positivas. Yo he participado en alguna, en el SENASA, en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, como tiene gravitancia internacional porque certifica exportaciones de alimentos, sobre todo a Europa. La Comunidad Europea en su momento, te estoy dando el año 2006, hizo una donación de 15 millones de euros para fortalecer el sistema de gestión del SENASA. Era un proyecto que por el cual se definió una unidad ejecutora, se estableció un lapso de cumplimiento
se establecieron componentes, actividades y metas anuales y la ejecución presupuestaria. También se estableció digamos, un tablero de comando, un sistema de monitoreo y control, que eso por ahí es lo que más deficitario es el Estado Nacional, salvo los que son los controles que realiza la auditoría interna o los controles que puede realizar la Auditoría General de la Nación, que es una auditoría externa, pero las auditorías lo que hacen es lo que se denomina el control ex post, o sea, las auditorías controlan lo que se hizo, pero no monitorean a medida que la gestión va sucediendo. El control de gestión lo que intenta es hacer lo que se denomina un control concomitante, es decir, un control simultáneo a las acciones de la gestión. Eso también es una técnica de gestión privada trasladada al sector público, que en algunos casos, como les decía, sobre todo en proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito, organismos internacionales, es más factible que se pueda dar todo el combo de estas técnicas de gestión de dirección en forma más perfecta. La otra gran técnica es la gestión por procesos. Lo mismo, se han aplicado técnicas de gestión de procesos en algunas cantidades, en algunos quantum, llamemos, en distintos lugares del sector público. Lo que yo creo que más prendió fue la idea del proceso, es decir, que cualquiera de nosotros que realiza una actividad en el sector público, como administradores públicos, como empleados y empleadas públicas, tenemos en la gestión de procesos un concepto para entender cuál es el trabajo que realizamos. Básicamente el proceso o la gestión de procesos es entender que hay un input, una entrada, un ingreso, en el medio o lo que se llama la caja del proceso, que es donde se realiza la transformación, y finalmente un producto, que es justamente lo que se realiza después de esa transformación. Ingresan una cierta cantidad de insumos, se realiza la actividad y salen procesos de esa actividad. Esa idea, salen productos de esa actividad. Esa idea de procesos ha aprendido en la administración pública. De hecho, se supone que el cumplimiento de las metas físicas en un presupuesto público tiene que ver justamente con esos procesos. Nosotros, cuando formulamos el presupuesto público para nuestra área, tenemos que establecer, bueno, cuáles son los productos que salen de nuestra área. Por ejemplo, no sé, si es un lugar que hace habilitaciones, bueno, vamos a hacer tantas habilitaciones de establecimientos. Bueno, Sergio Corvo, estoy en la reunión. Esa puede denominarse una metafísica. Para ello necesitamos esta cantidad de recursos. O sea que la gestión por procesos ha tenido cierta aplicación. Es interesante, por supuesto que no se ha dado cristalizadamente, ni mucho menos multiplicadamente. Pero lo que les quiero transmitir es esta cuestión de la gestión de procesos como una cierta cantidad de insumos que entran en una actividad de la cual salen ciertos productos. Lo mismo la dirección de proyectos. Otra vez, siempre que tengan que ver con proyectos financiados externamente, se han dado situaciones de dirección de proyecto. El caso que le comentaba en el SENASA, un proyecto financiado por la Unión Europea, por una donación. Ese tipo de proyectos, ahí sí se aplica toda la ferretería, digamos, de tecnologías de dirección de proyectos, desde lo que se denomina el árbol de problemas, es decir, toda una serie de instrumentos para poder identificar cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades sociales que hay que resolver. Por ejemplo, el árbol de problemas, algunos le llaman el diagrama de pescado, ya los van a ir aprendiendo en su momento, yo se los menciono nomás, por ahí alguno los conoce. El diagrama de pescado, el árbol de problemas, el diagrama de Ishikawa, es decir, son todas tecnologías que lo que hacen es determinar con precisión cuál es la demanda y cuál es la necesidad social que pretende cubrir ese proyecto. Luego se realiza la formulación del proyecto, que en algunos casos por ahí ustedes han tenido oportunidad de ver, por ejemplo, un proyecto realizado mediante una matriz de marco lógico. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Lo han visto? Marco lógico. Nunca ni lo escucharon nombrar. Bien, ya lo van a ver.
Es una tecnología de formulación y gestión de proyectos, el marco lógico. Normalmente los proyectos financiados externamente utilizan esta tecnología del marco lógico, que finalmente lo que establece, digamos, si en el diagrama del árbol de problemas, que es lo que define las necesidades, el marco lógico lo que hace es un factor espejo que a cada necesidad le involucra una acción o un componente de una acción. En realidad hay proyectos muy complicados y otros más sencillos, pero básicamente se definen los componentes, es decir, cuáles son las demandas principales que hay que resolver, luego se determinan las actividades y las metas, o sea, los objetivos y las metas. Los objetivos como estados a alcanzar y las metas con una evaluación concreta de cuál es el resultado que se quiere obtener. Entonces, árbol de problemas para determinar las necesidades sociales, marco lógico para establecer el formato de la dirección de proyecto. Como uno de las tantas tecnologías. Quédense con lo del marco lógico porque seguramente lo van a volver a escuchar y lo van a ver. El segundo grupo de técnicas lo denomina las funciones de la empresa. Las funciones de la empresa típicamente, o las que en el 90 explotaron, es sobre todo el mercadeo, el marketing, como se conoce. El mercadeo, por supuesto que de esa forma no se puede ni pensar en el sector público, pero algunos aspectos del marketing que tiene que ver con el estudio del mercado, con la promoción, con la publicidad, digamos que llegaron a transformarse en la aplicación del sector público, a mutar en lo que podría ser, en lugar de la publicidad, lo que se denominó la comunicación institucional. Eso hasta hoy, cualquier organismo público tiene su área de comunicación institucional. En lo que respecta a las cuestiones de análisis de mercado, también hay determinados estudios que hacen las organizaciones públicas para analizar, bueno, cuál es la cobertura, cuáles son los servicios necesarios. Depende del organismo. Los organismos ministeriales por ahí son demasiado grandes y tienen demasiados objetivos como para poder pensar en una tecnología que tenga que ver con el análisis de mercado. Más que nada se hacen sondeos de opinión, pero está totalmente concentrado en la jefatura de gabinete hoy en día. Difícilmente una organización ministerial, un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal puede hacer una investigación de mercado o un sondeo de opinión. Sería el equivalente de estas tecnologías de marketing en el sector público. Más que nada se ha aplicado la comunicación institucional en dispositivos de comunicación a los medios, que normalmente está concentrado, muy concentrado, incluso en el manejo de las redes sociales, y con menor frecuencia van a haber estudios de sondeo de opinión respecto de cómo nos percibe la sociedad, si se siente satisfecho con los servicios que brindamos. Ese tipo de estudios, la verdad que no se realizan frecuentemente. Otras tecnologías es lo que se denomina la dirección de recursos humanos. Yo recuerdo cuando el primer día que ingresé a una charla de la carrera, de esta misma carrera, la que están cursando ahora ustedes, tuve una charla inicial con el profesor Eduardo Salas, que hoy ya no está como profesor. Eduardo Salas fue director nacional de empleo público durante muchos años, una persona, una eminencia en lo que es la administración de personal en el sector público, capacitado en los centros internacionales. Realmente anoten por ahí el nombre de Eduardo Salas si enganchan algún trabajo sobre empleo público. Tómense el trabajo de leerlo porque realmente es una mente brillante sobre estos temas. Y lo que él nos decía en el primer momento fue que él prefiere, lo cual yo también adopté, prefiere pensarnos como personas que administramos recursos materiales y no como recursos humanos. Por eso nosotros, si bien hoy están nominadas muchas de las administraciones del personal, están denominadas como recursos humanos, Eduardo Salas con S, las dos veces con S. Si bien nuestras áreas se denominan recursos humanos, esta idea del ser humano como un recurso a utilizar o descartar, también es una terminología
que viene del sector privado que esa logró prender de esa forma. Yo las invito a abrazar esta concepción. Nosotros nos consideramos como personas que administramos recursos materiales. No somos recursos. ¿Está bien? Lo que le decía el control de gestión también es una técnica típica de la empresa. Distintos tipos de control de gestión en una empresa, depende del tipo de empresa, por supuesto, ¿no? Pero básicamente una empresa que vende bienes, tenés que controlar, bueno, que ingresen las materias primas para hacer tu producción, tener un stock adecuado para la demanda de los clientes, básicamente, ¿no? Es decir, una línea de producción. Ingresan las materias primas, se hace la transformación o la fabricación del bien y vemos de qué manera tenemos que estoquear o no. Para eso hay también otras tecnologías de administración. La acumulación, como puede ser el método toyotista, por ahí ya lo vieron. Es decir, la producción justo a tiempo, ya se produce de una manera tan eficiente que solo se produce lo que se vende y no se acumula stock. Pero bueno, eso es otro tema. Además de toda esa cadena, luego viene la cadena de distribución o la cadena logística. Típicamente, en el sector público, salvo en empresas, digamos que de capital, de mayoritario capital público, que ahí ya es otra cosa, estamos hablando de la administración pública pura y dura, la ministerial, llamémosle, en este caso, los controles de gestión, la verdad que se dan poco y nada, salvo por las auditorías. Las auditorías sí, pero como dijimos, esos controles de gestión son posteriores los que hace la auditoría. Controles de gestión simultáneos o concomitantes, realmente poco y nada de eso. Puede ser que en el gobierno de la ciudad haya un desarrollo mayor, pero en la administración federal los controles de gestión no han logrado prender, salvo en estos proyectos financiados internacionalmente que tienen un plazo determinado, ¿no? Donde hay que cumplir y si no se cumple, el proyecto termina. Finalmente, las técnicas de habilidades directivas es el otro gran grupo. Eso sí, por ahí habrán escuchado, trabajo en equipo, liderazgo, como que esas tecnologías han prendido también, sobre todo en el imaginario y en el lenguaje, al punto tal de por ahí de saturar con el tema de trabajo en equipo y los cursos de trabajo en equipo y los cursos de liderazgo. Como si virtudes o atributos que debería tener una persona que realiza conducción son absolutamente aprendibles. Yo personalmente creo que para trabajar en equipo, antes de desarrollar ninguna técnica, lo primero que hay que analizar es a sí mismo en qué medida uno puede controlar su ego. En la medida que podamos controlar nuestro ego, vamos a poder trabajar en equipo. No estamos formados en la escuela para trabajar colaborativamente. Es una habilidad muy difícil de adquirir. Nosotros vamos a trabajar en equipo para una entrega que va a ser calificada, pero lo cierto es que el trabajo en equipo genera una tensión. Es muy difícil poder percibir que haciendo un trabajo en equipo, mi desempeño es mejor que si lo hago solo, ¿no? Es muy difícil asumir eso. Es muy difícil poder soportar lo que el otro dice sin estar de acuerdo y no poder contestarle o tener que contestarle bien o tener que contestar no exactamente con lo que uno piensa. Es decir, el trabajo en equipo es muy difícil de conseguir. Nosotros lo vamos a intentar, por lo menos desde el lado de aquí, desde el profesor, de mi rol de profesor. Lo importante es poder brindar consignas lo suficientemente complejas y en un lapso tan corto de entrega que no les quede otra que trabajar colaborativamente. Entonces, es la única forma de que puedan llegar a conseguir alguna habilidad de trabajo en equipo. En las organizaciones públicas es muy difícil, porque las organizaciones públicas están departamentalizadas, en muchos casos con ciertas reminiscencias castrenses, donde hay un jefe o una jefa y empleados que tienen que hacer lo que el jefe o la jefa dice, o no pueden hacer nada si la jefa o el jefe no habilita.
Prácticamente yo conozco lugares en los que uno no puede hablarle a otra persona de otra área si no le habla primero al inmediato superior. Aberraciones de ese tipo, a las que me opongo fuertemente en mi puesto de trabajo. Es decir, cuando yo tengo que hacer... Karina, ¿quería hablar? Karina, no vi su mano. Ah, Karina, acá Sí, estás. yo. Karina. Respecto del trabajo en equipo, el rol del buen líder también es conocer las individualidades, porque si vos tirás a un grupo que sabés que desde el vamos posiblemente no se lleven, ya sea políticamente, culturalmente, o lo que sea, ese equipo no va a funcionar. Y la idea de una buena gestión y una gestión de calidad es conocer mínimamente las individualidades para poder llevar el equipo adelante o la gestión, porque si no, no es prácticamente imposible. Sí, desde ya, por supuesto que la habilidad de la persona que conduce es poder dar un trabajo que se pueda realizar. Pero yo lo que me refiero es que estructuralmente es complicado, porque cada persona en el sector público, en teoría, tiene una enumeración de cuáles son sus funciones, ¿no? Lo que se llama primero el perfil del puesto, que no siempre nosotros hacemos lo que define nuestro perfil de puesto, pero se supone que cada uno de nosotros tenemos un perfil de puesto, o aquellos que son contratados temporariamente, se hace a través de lo que se denomina término de referencia, que es parecido a un perfil de puesto. Entonces, si hay perfiles de puesto tan definidos, tan estructurados, difícilmente puede haber una acción colaborativa. Es decir, hay una tensión estructural y se suma lo que vos decís, Karina, efectivamente, si una persona que lidera no conoce a su equipo, no trabaja y no fomenta el trabajo colaborativo, difícilmente eso pueda llevar a buen lugar. Pero finalmente, tomémosla como una tecnología que viene del sector privado, que se trató de instalar, a mi entender, forzosamente, con muy pocos logros en el sector público, lo mismo que las tecnologías de liderazgo. Normalmente, por lo menos en la organización a la que yo pertenezco, más que liderazgo, presenciamos resabios castrenses, ¿no? O sea, autoritarismo directamente. Entonces, es muy complicado, incluso en el sector privado es complicado las acciones de liderazgo. Bueno, crean que esto en el sector privado se dio o se da en forma pura, en ningún lado se da en forma pura. Es decir, es muy difícil para una persona que conduce un equipo tomar decisiones en un marco de complejidad. Si es complejo el sector privado, que tiene una lógica bastante organizativa, que es el fin de lucro, ni que hablar en el sector público. Hay autores que hablan de problemas perversos en el sector público, en las políticas públicas. ¿Qué quiere decir un problema perverso? Que vos al resolver un problema creaste 5 problemas nuevos. Entonces, el sector público, tomar decisiones en el sector público, en un escenario de complejidad cambiante, es realmente una habilidad que hay que ir desarrollando, que por supuesto que es una habilidad que se puede entrenar, pero lo que se proponía desde estas técnicas del management, del New Public Management, era prácticamente poder desarrollar una métrica para tomar una decisión, ¿no? Con una matriz de ponderación, con una tecnología que, bueno, habría que analizar las alternativas, sobreinformarse, tomar las decisiones. En el sector privado, te pongo un ejemplo. Ante un déficit de un auto que sacó Ford en su momento, que tenía un déficit de fábrica, que cuando lo tocaban de atrás se incendiaba fácilmente el auto. Entonces, ¿qué deciden? La decisión era bastante simple, una decisión basada en el criterio económico. Nos cuesta menos dinero enfrentar los juicios de los autos que exploten y la gente que muera, nos cuesta menos dinero que pedir que todos los autos vuelvan a que le cambiemos ese repuesto. Menos mal que no era uno el que se moría ahí, ¿no? Pero en el sector público uno no puede tomar ese tipo de decisiones, definitivamente no. Es decir, tenés que evaluar las cuestiones que tienen que ver con el rol social, con la ética, la moral. Bueno, también lo tendrían que hacer en el sector privado, que a lo largo de los años ahora se han desarrollado políticas de integridad, compliance se llaman en Estados Unidos. En Estados Unidos hay
ya hace tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante en las políticas de integridad, de las reformas de integridad y compliance, tanto del sector público como del sector privado. Bueno, porque surge del sector privado porque los mismos gerentes de las empresas truchaban los balances y hacían sentir a los accionistas que estaban ganando más plata de la que estaban ganando. Entonces, de ahí los mismos accionistas desarrollan todo un sistema de lucha contra la corrupción de sus propios gerentes, de sus propios empleados, no porque no estén dispuestos a pagar una coima para meter un negocio en un país latinoamericano. Bien, volvemos entonces. Digamos que podemos concluir en que en cierta medida, algunas de las tecnologías han sido aplicadas en distintas cantidades, con distintos resultados. Digamos, la quimera de la nueva gestión pública ya terminó su momento. Realmente estamos en un momento, yo les diría, de bastante orfandad respecto de cómo manejarnos. Digamos que es bueno que nosotros como técnicos y técnicas superiores conozcamos todas estas tecnologías para poder intentar un mejor desempeño, pero lo cierto es que difícilmente puedan cambiar una gestión, la aplicación, digamos, mecánica de este tipo de tecnologías. Lo importante es que ustedes puedan identificar que esto fue una ola que su espuma ya bajó, que quedaron algunos elementos flotando ahí en las distintas organizaciones públicas. En algunos casos se han producido transformaciones muy interesantes, como fue la ley de administración financiera, los sistemas que ha impuesto la ley de administración financiera, la verdad que han sido un cambio sustancial. Vamos a ver las futuras reformas, toda la ola de integridad, también la ola de la gestión documental electrónica, es decir, lo que fueron las reformas asociadas a la gestión de Cambiemos, que han producido, gracias a la instalación, por decir algo, gracias a la instalación del sistema de gestión documental electrónica, en medio de la pandemia el Estado pudo seguir funcionando. Eso es así. Lo vamos a ir viendo en sucesivos encuentros. Bien, por mi parte, hasta aquí llegamos. Yo los invito a que a quienes no hayan hecho la intervención en el foro sobre este tema que lo hagan. Ahora, tal vez con algunos elementos que vimos hoy, puedan hacer una intervención. Y bueno, los dejo que el profesor Carreño creo que le mandó una tarea sincrónica para que sigan con ello. Mañana subimos otra lección en la administración de infraestructura. ¿El profesor Fuentes le dijo algo si mañana tienen que ir? Todavía no nos avisó nada, nos avisa casi siempre a último momento. Bien. Yo como Igual siempre, estamos con un trabajo para entregarle. ¿al profesor Fuentes? Sí, Bien. Bueno, el miércoles que viene, creo que es asincrónica, vamos a presentar, bueno, en qué consiste la evaluación, por lo menos para tener una calificación para este primer tramo de la materia de reforma administrativa, ¿sí? El miércoles que viene vamos a tomar alguna definición con eso. Así ya van contándome cómo están con el resto de las materias. La idea no es pregunta en agosto. No, nosotros tendríamos que tener algún tipo de calificación antes que termine el cuatrimestre este. Vamos a intentar resolverlo de alguna forma. Es muy importante que quienes no participaron en el último foro lo hagan, porque es un ejercicio que debería ser ciertamente entretenido, de poder generar una opinión respecto a los materiales que se subieron, leyendo por supuesto, viendo el audiovisual y generando una opinión. La verdad que las opiniones que... ahí está Agustina, que hoy me avisó temprano. Gracias, Agustina, que hoy me mandaste un mail temprano, ¿puede ser? Preguntando, bien ahí. Yo estaba en otra galaxia. Me Sí, bajaste porque ahí. la duda. Cierto. Todos tenemos días largos, es así, todos también trabajamos.
Así que te agradezco, Agustina, por eso. Entonces, les decía, los que aún no lo hicieron, traten de hacer su intervención. Bien, están muy ocupados, traten de hacerlo la semana que viene. La verdad que si logramos que todos hagan una buena intervención en el foro, por ahí con todos los elementos de las participaciones, más el completado de los foros, podemos llegar a construir una calificación para este primer tramo, sin que les implique abrir otra ventana más de todas las que tienen. Pero, es decir, tienen que darme un elemento, tienen que intervenir en el foro y en los anteriores también. No son muchos, pero hay algunos más. Tal vez de Sí, esa manera. profesor, yo me atrasé con este último foro porque en realidad ayer tuvimos parcial de Derecho y bueno, nos enfocamos mucho con el parcial de Derecho también. Bien. Bueno, perfecto. Ok, todos los foros son obligatorios. Marisa pregunta, ¿no? ¿Sí? Marisa, la palabra obligatorio no está muy asentada en mi Ok, léxico. a ver, entonces, ¿serían convenientes para nosotros que participemos? Absolutamente. Ok, Lo que sucede es esto estamos negociando. Si tomamos el temperamento de decir, bueno, esta es una materia más, ustedes tienen que ser capaces de administrar su tiempo de modo tal de dedicar lo que le corresponde a cada materia. Antes que termine el cuatrimestre, haremos alguna evaluación, de la forma que sea, por una tarea, por un cuestionario, y todas las intervenciones en los foros y todas las participaciones sincrónicas y presenciales serán tenidas en cuenta en un segundo plano, porque lo que importa es la calificación, que es un requisito que pide la tecnicatura. O podemos adoptar el temperamento que yo les propongo, que es completen en los momentos que se los permitan las otras materias que pueden tener una exigencia más estricta, aprovechen los momentos, intervengan en los foros conscientemente, con la producción, lean y recorran todos los materiales porque eso queda registrado en la plataforma, y con todo eso podemos construir una calificación. Y en el próximo cuatrimestre sí, haremos un trabajo en equipo donde ustedes tengan que hacer una presentación más hacia el final. Digamos que el segundo cuatrimestre me toca a mí. Contar con el esfuerzo de ustedes. El esfuerzo de producción, aunque los foros también son una producción. La verdad que yo le digo honestamente, estoy muy satisfecho con la intervención en los foros porque hay una intención y una preocupación, no por ser extremadamente novedoso, pero sí por plantear su punto de vista. En general, son puntos de vista equilibrados, reflexivos y argumentados. Eso es lo que buscamos. Tampoco la categorización, esto es así o esto es asá, sino plantear los términos de la discrepancia, plantear por ahí algunos interrogantes. Yo les comenté que Paulo Freire decía, un gran pedagogo, decía que hay que construir la pedagogía de la pregunta, ¿no? Dejar de responder a los alumnos preguntas que no se hacen y tratar de estimular a los alumnos y las alumnas para que hagan sus propias preguntas. Entonces, me parece que participar en los foros también formulando preguntas, no necesariamente una afirmación o una opinión, también es válido y ayuda al desarrollo del conocimiento más relacionado con el aprendizaje propio. Yo realmente espero que la experiencia sea enriquecedora y que ustedes cuando se reciban puedan tener alguna cierta evocación o recordación de determinados conceptos que quedaron sellados y además esa intención por hacer sus propias preguntas y por hacer sus propias reflexiones. Digamos que la currícula de la materia no es una guía a la que tenemos que seguir, sino que es un punto de partida para después realizar las propias investigaciones, los propios descubrimientos que cada uno haga. Porque aparte hoy el aprendizaje se da en todo momento y todo lugar.
Hoy cualquiera tiene una duda de una palabra y directamente lo googlea en un segundo y no se queda con esa duda. Desde para qué sirve el bisolbón pediátrico hasta qué es la segunda reforma del Estado, ¿no? Es decir, uno constantemente está pudiendo aprender. Me parece que es más importante ese proceso, por lo menos como yo lo veo, que cualquier otro. Así que tomen su momento. Yo no sé en este instante cuál es el fin del cuatrimestre. Debe estar cerca del 8 de julio, ¿verdad? Suponemos. Sí, sí, más o menos. Nos quedan, Yo ni sabía que este viernes es feriado, para que te des una idea de que estoy en Narnia. ni sabemos qué se festeja, qué se celebra. Nada. No. Me dicen El que día el de la viernes es bandera. feriado largo. El No, 17, dale. el 17 es, espera, Perdón. Ay, el 20 sería el 17. Güemes, ¿No era no el es. día de 20 es el día de la Güemes? bandera. El de Güemes No, es el día el de Güemes. 17. El día de Exacto, de Güemes. Güemes. Güemes el Güemes y después 17, la el bandera. 20, El paso a la día de la bandera. inmortalidad, por no decir Y la el muerte 27, de Güemes. Se celebra el 17, el 20 el día de la bandera. Bien, entonces nos quedan 15 días, nos quedan 2 encuentros nada más. O sea que vamos a ver, déjeme pensar. 4 encuentros, ¿o no? Y acá tengo el 22, el 29 y el 6. 3 encuentros más nos quedan. Entonces yo no. No, ¿quién habló ahí? ¿Pablo? Esperá que se me vuela en el chat. Pablo. Pregunta, ¿podría hacer el examen? No, estamos diciendo, Pablo, que intervengan en el foro, más algún otro foro que voy a plantear. De eso déjenmelo pensar. Pero vayan aprovechando a ponerse al día en en los 3 foros que quedaron abiertos. Perdón. Dale, Seguramente incluyamos una lección más, que podría ser algunas expresiones más concretas de lo que se denominó la segunda reforma del Estado, o sea, lo que vimos en términos conceptual más las lecciones, aplicado más precisamente lo que se fue las reformas hacia adentro de las organizaciones públicas. Con eso cerramos temáticamente el primer cuatrimestre, o sea que probablemente haya un foro más, uno más. Tómenlo como mini tareas, los foros, ¿no? Son mini entregables. En vez de hacer un Word y subirlo, directamente hacen la intervención en el foro. Les comento también que en el foro tiene la opción de subir un archivo de audio. Pueden subir un archivo de video también. Es totalmente viable eso, lo pueden hacer, ¿eh? No solamente un texto escrito, sino también un audio o un video que se graben con el celular o lo que fuera. Quien se anime a eso, hágalo porque por ahí les resulta más conveniente hacer una reflexión en vivo y de paso practican en la exposición oral y mantener un hilo conductor de un argumento. Eso queda a vuestra preferencia, ¿eh? Texto, audio o video, pero si quieren ponerlo en movimiento, háganlo porque en el trabajo del segundo cuatrimestre, ahí sí tienen que hacer una producción que tienen que incorporar algún recurso, o una línea de tiempo, un texto de audio o un audiovisual. Perdón, un archivo de audio o un audiovisual. Algún recurso multimedia van a tener que usar, así que pueden ensayar en el próximo foro o en este mismo que está abierto, quienes no lo hicieron aún, algún archivo de audio o a un audiovisual que se grabe con el celular. Bueno, el miércoles que viene es asincrónico, así que probablemente suba una lección, ya la última, con un foro más, así les quedan las 2 semanas para completar esos foros y armar lo que se denomina, en términos de evaluaciones, ¿no? Hay distintas formas de evaluar. Una de ellas es lo que se llama el portfolio, que se utiliza mucho. ¿Vieron los arquitectos, los diseñadores, diseñadoras que van con su carpetita y le muestran las distintas producciones, ¿no? Mira, diseñé este logo, diseñé esto. Entonces ahí uno evalúa como cliente
el trabajo que hizo el otro. También es una técnica de evaluación pedagógica, el portfolio, que es las distintas microentregas que fueron haciendo a través de los foros. Yo de eso hago más las participaciones y tal, de eso hago una medición, una ponderación, una medición y determino una calificación. Por método del portfolio se denomina. Esto, como se dice actualmente, transparentar las técnicas de pedagogía, ¿no? Tal vez ustedes lo son o alguna vez quieran ser también instructores. Bueno, gracias por estar ahí. Nos estamos viendo en los próximos encuentros. Saludos. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Hasta luego, profesor. Chao, Hasta luego. Profe, hasta luego. Buenas Chao, noches. hasta luego. Que descansen. Descansen todos. Chao, profe. Chao. Chao, profe.